Y vamos a hablar de una figura del gobierno, de una verdadera ascendencia o paridad respecto del presidente Javier Milei, y es sobre Karina. La periodista y escritora Victoria De Masi va a presentar su último libro, se llama El Jefe, la Soberana, es de editorial sudamericana y habla de Karina, la hermana de Javier Milei. Mañana viernes 9 de mayo a las 7:30 de la tarde va a estar en Ceballos 1460, con entrada libre y gratuita en Gato Eterno Libros, presentando justamente en Rosario este relato, esta recopilación, esta tarea periodística de entrevistas y de campo sobre Karina. Victoria, soy Hernán Funes, con todo el equipo estamos en Cadena 3 para Rosario y Buenos Aires. Buen día, gracias por atendernos hoy. Hola Hernán, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia. Igualmente, un gusto saludarte, te leemos siempre en el diario AR, en Gelatina, y obviamente, por supuesto, leyendo el libro sobre Karina. ¿Por qué escribir sobre Karina? ¿Tiene ascendencia, es par o está por encima del propio presidente Javier Milei? Bueno, escribí Karina, que es así como se llama el libro, porque me parecía en un momento de digamos, para la asunción de la Libertad Avanza el 10 de diciembre de 2023, yo que había cubierto la campaña presidencial todo ese año para el diario AR, me parecía que Karina era una mujer que estaba siendo poco mirada, ¿no? Como siempre en ese lugar de hermana o de confidente de quien hoy es presidente o de asistente personal de Javier Milei. Y yo había logrado estar tan cerca de ese movimiento que de repente era gobierno, que el 10 de diciembre, cuando asume formalmente la Libertad Avanza en el poder, vi a Karina ocupando lugares preponderantes al lado de su hermano. Para ponerte un ejemplo, es ella la que llega en el auto, en ese auto tradicional que traslada al jefe de Estado al Congreso para la toma de mando. Y después es ella la que está al lado de Milei cuando ofrece ese discurso de espaldas al Congreso frente a la gente que se había juntado en la plaza. Y me parecía que no la estábamos mirando, ¿viste? Desde el periodismo, desde lo que sea. Y bueno, y decidí escribir su historia de vida, su perfil periodístico que se publicó el 1 de diciembre, unos días antes de que se cumpliera el primer año de gestión de la Libertad Avanza. Claro. Y verdaderamente entonces vos decís que está por lo menos a la par de Javier Milei, Karina, en la toma de decisiones y en la conducción del Poder Ejecutivo en la Argentina. Yo creo que Karina es mucho más que una secretaria general de la presidencia y que sí, que puedo decir que no es ni la sombra de su hermano, ni es la protectora de la espalda de su hermano, sino que es una aliada, es una socia política y hemos visto fotos en las que ella encabeza reuniones de gabinete, con lo cual es como si hubiese un doble presidente. Eso surge a partir de mi investigación. Yo no quiero decir con esto que Karina esté al frente de cuestiones de gestión pública, pero sí tiene injerencia en la toma de decisiones. De Claro. eso no tengo ninguna duda. La versión o la visión sobre el jefe y no la jefa tiene que ver con un contrapeso a Cristina Kirchner. Mira, en el libro cuento varias versiones sobre ese apodo, ¿no? El primero lo explica quien hoy es presidente y en ese momento era diputado, Javier Milei, dice que una persona siempre tiene que tener alguien a quien, como es que dijo, a quien responder, ¿no? Como que, bueno, siempre necesitamos una autoridad. Yo creo que la masculinización de el jefe como apodo va en dos sentidos. Primero, si el kirchnerismo tiene a la jefa, entonces la Libertad Avanza tiene a el jefe. Y por otro lado, también me parece que es una afrenta a, al lenguaje inclusivo, ¿no? Que fue una de las formas que los feminismos en su cuarta ola propusieron como manera de comunicarnos y de incluir a todos. Y es un poco ahí, hay un guiño. Y por otro lado, sabemos que Milei es fanático de los Stones, hay un disco de Mick Jagger, el primer disco solista,
de él, que salió en el año 85, que se llama She's the Boss, es el tema que cierra ese disco, y quizás ahí hay una inspiración también para que hoy Karina Milei sea apodada primero por su hermano como el jefe. Sí. Karina no, Victoria. Estamos hablando con Victoria de Masi sobre el libro Karina, que lo va a presentar este viernes en Rosario. ¿Cómo es la relación de Karina Milei con el resto de las fuerzas? En particular con el PRO y con Mauricio Macri y también con el Partido Justicialista. Mira, Karina conoce a Mauricio Macri una tarde en Los Abrojos. Y Karina estaba muy como emocionada por ese encuentro, ¿no? Que iba a ser el primero personal. Y la verdad es que Macri no le da mucha pelota. Te diría que tiene hasta gestos maleducados con ella. Karina es un poco cholula también, digo. Después es todo lo que cuenta el libro, que es una persona que sin tener ningún tipo de idea sobre cómo hacer política, arrancó 2 campañas y las 2 llevaron a su hermano a lugares de éxito. El primero al Congreso de la Nación, el segundo a la Casa Rosada, y esto sucedió en 3 años, digo. Pero también es cholula. Y ese primer encuentro con Macri, a Karina la dejó bastante mal parada, porque Macri le daba bola a su hermano, que es quien acumula el capital político, digamos, y a Karina un poco la desconoce. Y después sale ese video donde Macri dice, bueno, ella es la pastelera, la tarotista, y eso fue motivo suficiente como para que Karina mande a hacer la fila a Macri. Eso lo vimos todo el año pasado. Claro. El le ¿Y hoy lo quiere dio jubilar ese directamente Karina Milei a Mauricio Macri? Karina lo quiere mandar a hacer la fila y hacerle entender que no lo necesita, porque a Karina le interesa mucho quedarse con la capital federal, donde gobierna el PRO hace 20 años. Mm. Esa es su misión, o sea, mira, es mucho menos sofisticado de lo que parece. Vos me desconocés, bueno, entonces yo me voy a quedar con lo que a vos más te interesa. Esa es una Victoria, manera sí. de hablar de Victoria, ¿y qué Karina. más le interesa a Karina? ¿Le interesa el poder? ¿Le interesa la plata? ¿Qué la mueve? Yo creo que ella está muy ocupada en la proyección internacional de su hermano, esto de que Milei sea una celebridad a nivel mundial y que sea reconocido como el primer presidente liberal libertario, que ya a esta altura no sabemos muy bien qué es ser liberal libertario, no solo de este planeta, sino de cualquier galaxia habitada. Por eso se ocupa de organizar su agenda de actividades todavía. La otra cosa que le preocupa o que le ocupa a Karina Milei es fortalecer el partido La Libertad Avanza para evitar que el trabajo parlamentario sea tan complicado como fue el año pasado. La verdad es que Milei llega a presidente con una estructura bastante endeble, ¿no? Y Mm. Karina no quiere que se repita eso este año, que son Claro. las elecciones intermedias. Por eso está haciendo alianzas y a veces las hace mal, digo, a veces se equivoca. Eh, yo creo que ella entendió que la plata es una cosa necesaria para armar campañas políticas en 2021 y sobre todo en 2023, donde tuvo que promocionar a su hermano. Pero lo que más le interesa a Karina es la acumulación de poder para ser reconocida. La cantidad de áreas que absorbió la Secretaría General de la Presidencia desde que ella está al mando, un área de la que no se habló tanto como, o sea, no hay gobierno donde se haya hablado tanto de la Secretaría General de la Presidencia como Como este, este, claro. y tiene que ver con esta Karina Pulpo que va absorbiendo áreas que por ahí pertenecían a otros ravioles del Estado, y absorber áreas no es tener solamente control, sino también el presupuesto que corresponde a esa área. Entonces yo no veo en Karina Milei una ambición por la plata. Creo que lo que la convoca más es la posibilidad del control, de tener el control de las cosas. Mm. Victoria, por ahora Karina un poco entre las sombras y en los entretelones. ¿Y la ves como primera figura? ¿La ves candidata en Buenos Aires?
Yo no creo que Karina Milei sea un cuadro político. O sea, Javier Milei sí es un cuadro político, Karina no. Y, y esto más que un parecer es lo que dicen las encuestas, igual con pinzas, ¿no? Porque en 2023 las consultoras privadas decían que La Libertad Avanza solo había logrado intervenir en la conversación pública y después asumieron la presidencia. O sea, Se entiende. pero Ahora, ¿y por qué no Karina, habla Karina? ¿Por qué es escueta de palabras? ¿Es una cuestión de timidez, de formación, de margen de voy error? a Voy a completar la respuesta a la pregunta anterior. Karina acumula una imagen negativa del orden del 40-50%. O sea, eso no es posible para un candidato. No perfora en la gente como si perfora su hermano. ¿Por qué no habla? Porque no tiene el don de la oratoria que sí tiene su hermano. O sea, Javier Milei es muy habilidoso para hablar, es un tipo magnético. Yo no soy una votante de La Libertad Avanza, cada vez que habla Javier Milei no puedo dejar de mirarlo. Eso es ser un cuadro político, por ejemplo. Bueno, a Karina le cuesta hablar en público y eso se puede entrenar, digo, se puede coachear, pero eh, si tenés esa dificultad y no lográs salir como de ese obstáculo, bueno, es muy difícil hacer política. Eh, y no habla porque creo que también los medios de comunicación, los periodistas, hemos construido esa figura de bruja mala, mandona, y cuando la escuchás hablar, viste, un poco se te cae ese mito. Entonces, Karina, en una, para mí, cosa muy inteligente, lo que hace es usar el silencio a su favor. Y eso también la desresponsabiliza de salir a hablar, porque es una funcionaria pública, pero como secretaria general de la presidencia no tiene mucha injerencia. Por eso digo, nunca se habló tanto de esa área de gobierno como en este gobierno, y es por Karina Milei. Victoria, te queremos agradecer tu tiempo. Es apenas un anticipo y una mirada sobre Karina, la hermana, el jefe y la soberana, que es un libro de Editorial Sudamericana que vas a estar presentando este viernes 9 en Ceballos 1460 a las 7:30 de la tarde aquí en Rosario. Gracias por tu tiempo esta mañana. Un fuerte abrazo, Victoria. No, por favor, gracias a ustedes. Un beso Igualmente, enorme. es la periodista y escritora Victoria De Masi, del diario Ari de Gelatina, que se metió en la campaña de La Libertad Avanza y que desde allí hizo un trabajo de campo y una serie de entrevistas muy interesantes que han sido reflejadas entonces en este libro sobre alguien que es mucho más que la secretaria general de la presidencia.